Hola, mi nombre es Arturo Hernández, soy estudiante de la licenciatura de Derecho en el Tecnológico Universitario de Playacár y el día de hoy me complace presentarles este podcast correspondiente a la asignatura de Práctica Procesal Laboral. Explicaré cómo se elabora un escrito mediante el cual se solicita la liquidación de un laudo laboral. Durante esta exposición abordaré 4 aspectos principales. El primero, explicaré qué debe entenderse por liquidación de un laudo. Segundo, señalaré cuándo resulta procedente promover un incidente de liquidación. Tercero, desarrollaré los elementos que debe contener el escrito correspondiente y finalmente presentaré un ejemplo práctico y algunos errores que deben evitarse. El objetivo es comprender que obtener una resolución favorable no siempre significa que el derecho reconocido se encuentre materialmente satisfecho. En ocasiones, después de emitirse el laudo o sentencia, todavía es necesario determinar con precisión la cantidad que debe pagar la parte condenada. Para ello se promueve el incidente de liquidación. Precisión sobre los conceptos de laudo y sentencia. Antes de explicar el escrito es necesario realizar una precisión terminológica. El material de la sesión utiliza la palabra laudo en el sistema laboral mexicano anterior a la reforma de 2019. Las juntas de conciliación y arbitraje resolvían los conflictos laborales mediante laudos. Además, la palabra continúa utilizándose en los procedimientos que siguen transmitiéndose ante las juntas conformadas al régimen anterior, en los conflictos laborales burocráticos y en determinados procedimientos arbitrales. Sin embargo, en los procedimientos laborales nuevos, las controversias individuales entre trabajadores y patrones son resueltas por tribunales laborales del Poder Judicial Federal o de las entidades federativas. Por esta razón, la Ley Federal del Trabajo vigente utiliza principalmente el término sentencia. Esta distinción no modifica el propósito. Tanto el laudo firme del sistema anterior como la sentencia definitiva del sistema vigente reconocen derechos y establecen obligaciones que deben cumplirse. En este podcast utilizaré principalmente la expresión laudo por ser la empleada en las instrucciones y el texto de la actividad, aunque haré referencia también a las sentencias cuando corresponda. Es importante señalar que los procedimientos que comenzaron ante las juntas deben concluir conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Por eso, al elaborar el escrito, debe verificarse si el expediente pertenece al sistema anterior, al nuevo sistema de tribunales laborales o al régimen burocrático. No es correcto mezclar autoridades, fundamentos y terminología de procedimientos diferentes. Vayamos a qué significa liquidar un laudo. Liquidar un laudo significa determinar mediante operaciones aritméticas sustentadas en las bases establecidas en la propia resolución la cantidad exacta que debe pagar la parte condenada. Por ejemplo, un laudo podría reconocer el derecho de una persona trabajadora a recibir diferencias salariales por determinado periodo, pero sin expresar en pesos el monto total. En ese supuesto sería necesario aplicar el salario, el periodo y las demás bases ordenadas en el laudo para obtener una cantidad líquida. La liquidación no constituye un nuevo juicio y tampoco permite modificar lo decidido. Su función se limita a traducir económicamente una condena previamente establecida. Siguiendo una distinción clásica de la doctrina procesal estudiada por autores como Néstor de Buen Lozano y Eduardo Couture, la etapa de conocimiento tiene como propósito determinar quién tiene el derecho, mientras que la etapa de ejecución busca conseguir que ese derecho se cumpla materialmente. Desde esta perspectiva, la liquidación funciona como un puente entre el reconocimiento jurídico del derecho y su cumplimiento efectivo. Esta etapa también se relaciona con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Una resolución que reconoce derechos, pero que no puede cumplirse por falta de cuantificación. No satisface plenamente el acceso efectivo a la justicia. ¿Cuándo procede el incidente de liquidación? El incidente de liquidación solamente procede
cuando la resolución condena al pago de prestaciones económicas, pero no determina su cantidad exacta y al mismo tiempo proporciona bases suficientes para calcularlas. El artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo establece que en las sentencias relativas a prestaciones económicas debe determinarse el salario que sirva de base y cuantificarse el importe de la prestación. Solo excepcionalmente puede ordenarse la apertura de un incidente de liquidación. Por consiguiente, antes de redactar el escrito, debe revisarse cuidadosamente los puntos resolutivos y las consideraciones de la sentencia o del laudo. Si la resolución ya establece una cantidad exacta, no se necesita promover un incidente de liquidación. En ese supuesto, corresponde solicitar directamente la ejecución. El artículo 946 señala que la ejecución puede despacharse para el cumplimiento de un derecho o para el pago de una cantidad líquida expresamente establecida en la sentencia o convenio. Por el contrario, si la resolución reconoce una prestación y ordena que se calcule posteriormente con base en determinados datos, entonces sí resulta procedente presentar el incidente. También debe verificarse que la resolución sea firme o ejecutable, que haya sido debidamente notificada y que haya transcurrido el plazo concedido para su cumplimiento voluntario cuando ello sea necesario. Conforme al artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, las sentencias deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efecto su notificación. Una vez vencido ese plazo, la parte favorecida puede solicitar la ejecución. Las mismas disposiciones establecen que la acción para solicitar la ejecución prescribe en 2 años y que la presentación de una solicitud de ejecución debidamente formulada, incluyendo la petición de apertura del incidente de liquidación, interrumpe la prescripción. Antes de comenzar a redactar, la persona promovente debe reunir y revisar los siguientes documentos. Primeramente, debe revisar la sentencia o el laudo completo, especialmente sus puntos resolutivos. Segundo, la constancia de notificación y, en su caso, el acuerdo mediante el cual se haya declarado firme la resolución. Tercero, los documentos necesarios para realizar la cuantificación, como recibos de nómina, comprobantes de salario, contratos, listas de asistencia, constancias de antigüedad o tablas salariales. Cuarto, las operaciones aritméticas que integrarán la planilla de liquidación. Quinto, el documento con el cual acredita su personalidad cuando el escrito no sea presentado directamente por la persona trabajadora. La revisión previa es indispensable porque el escrito debe ajustarse estrictamente al ordenado. No se puede incorporar prestaciones que no fueran reclamadas, reconocidas o concedidas en la resolución. Estructura del escrito de liquidación. El escrito puede organizarse en 8 apartados. El primero es la identificación del expediente. En la parte superior debe anotarse el número de expediente, el nombre de la parte actora, de la parte demandada y el asunto. Estos datos permiten que la autoridad relacione inmediatamente la promoción con el expediente principal. Segundo, autoridad a la que se dirige. El escrito debe dirigirse a la autoridad que conoce o conoció el expediente. Si se trata de un procedimiento nuevo, se dirigirá al juez o jueza del tribunal laboral correspondiente. Si se trata de un expediente anterior o a la reforma, se dirigirá a la Junta de Conciliación y Arbitraje que continúe conociendo del asunto. Si el conflicto corresponde a trabajadores al servicio del Estado, deberá atenderse al régimen del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Después de identificar a la autoridad, puede utilizarse la fórmula presente, comparezco y expongo. Tercero, identificación y personalidad del promovente. La persona promovente debe señalar su nombre, el carácter con el que comparece y el domicilio medio autorizado para recibir notificaciones. Una redacción posible sería la siguiente: Juan Pérez, por mi propio derecho y con la personalidad reconocida en los autos del expediente citado al rubro, señalo como medio para recibir notificaciones el previamente autorizado, comparezco respetuosamente para exponer. Cuarto, objeto de promoción. Posteriormente debe expresarse con claridad qué se solicita, por ejemplo, por medio de la presente,
con fundamento en los artículos 761, 763, 843 y 495 y demás aplicaciones de la Ley Federal del Trabajo, solicito que se abra incidente de liquidación respecto a las prestaciones económicas reconocidas en la sentencia definitiva de fecha 13 de enero del 94. No es suficiente mencionar genéricamente que se desea cobrar, debe solicitarse expresamente la apertura del incidente y precisarse qué prestación será cuantificada. Quinto, antecedentes. En este apartado se presenta de manera ordenada los hechos procesales necesarios para justificar la solicitud. Primero debe iniciarse la fecha en la que se dictó la resolución. Segundo, debe identificarse el segundo resolutivo que condenó al pago. Tercero, debe señalarse cuándo fue notificada y en su caso cuándo quedó firme. Cuarto, debe explicarse que la resolución estableció las bases de la condena pero no determinó su cantidad exacta. Sexto, planilla de liquidación. La planilla es el núcleo del escrito. En ella se presentan las operaciones utilizadas para determinar el monto reclamado. Cada prestación debe calcularse por separado y continuar como mínimo el concepto que se liquida, el salario base económica aplicable, el periodo de cálculo, el número de días, semanas o meses, la operación aritmética, el subtotal y el total general. Es recomendable expresar las cantidades con número y letra, así como acompañar una tabla para facilitar su revisión. Los intereses, actualizaciones o incrementos solamente deben incluirse cuando hayan sido ordenados en la resolución o cuando existe una disposición legal aplicable. El incidente no puede utilizarse para aumentar arbitrariamente la condena. El artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo dispone que al promover un incidente deben señalarse sus motivos y acompañarse a las pruebas en las que se sustenta. De no cumplirse estos requisitos, el tribunal puede desecharlo de plano. Por ello, debe ofrecerse los documentos relacionados directamente con la cuantificación, como la sentencia, las constancias de notificación, los recibos de nómina y la propia planilla de liquidación. Conclusión: el escrito mediante el cual se solicita la liquidación de un laudo debe ser claro, preciso y congruente con lo resuelto. Su elaboración comienza con la resolución integral del expediente. Después deben identificarse las autoridades competentes, la resolución firme, la prestación concedida y las bases de cálculo. A continuación se formula una planilla detallada que ofrecen las pruebas necesarias y se presentan puntos peritorios concretos. La liquidación no tiene como propósito modificar el laudo, aumentar la condena ni volver a discutir el conflicto. Su función es determinar con exactitud el valor económico de aquello que ya fue reconocido. Desde mi perspectiva, en esta etapa tiene una relevancia especial porque demuestra que la justicia laboral no termina con la emisión de una resolución. El derecho reconocido solo adquiere verdadera eficacia cuando puede cuantificarse y cumplirse. Por ello, una promoción bien elaborada no es únicamente un requisito formal, es una herramienta para proteger el derecho de la persona trabajadora, facilitar la actuación de la autoridad y conseguir que la resolución produzca resultados concretos. Mi nombre es Arturo Hernández López, con matrícula 6459, y agradezco su atención. Esto fue el podcast de la sesión 5 de la asignatura Práctica Procesal Laboral. Nos vemos en la siguiente.